Hola queridos amigos, les habla Benjamin Mizrahi Jiménez, estudiante de últimos semestres de Derecho de la Universidad Inca. Sean bienvenidos a esta clase sobre el delito de la inasistencia alimentaria, una de las conductas tipificadas en el Código Penal de Colombia que reviste una gran importancia jurídica y social, debido a que busca proteger los derechos fundamentales de las personas que dependen económicamente de otra para garantizar su subsistencia. Durante esta presentación analizaremos este delito desde una perspectiva constitucional, legal y práctica con el propósito de comprender no solo lo que establece la norma, sino también la forma en que los jueces y las autoridades aplican estas disposiciones en casos reales. Antes de iniciar, quisiera plantear una pregunta que servirá como punto de partida para nuestra reflexión. ¿Qué ocurre cuando una persona que tiene la obligación legal de proporcionar alimento a un hijo, a una hija o a otro familiar simplemente deja de cumplir con este deber? Muchas personas consideran que se trata únicamente de una deuda económica. Sin embargo, el ordenamiento jurídico colombiano entiende que cuando ese incumplimiento afecta derechos fundamentales y se presentan determinados requisitos, deja de ser un asunto exclusivamente civil para convertirse en un asunto de naturaleza penal. Esto ocurre porque detrás de una cuota alimentaria no solo existe una obligación de dar un dinero, también está comprometido derechos tan importantes como la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, el desarrollo integral y en términos generales la dignidad humana. Precisamente por esa razón, el Estado colombiano ha considerado necesario sancionar penalmente a quienes, teniendo el deber jurídico y la posibilidad de cumplir con esta obligación, deciden incumplirla sin una causa que lo justifique. Durante estas clases responderemos varias preguntas fundamentales, tales como ¿qué significa jurídicamente el concepto de alimentos? ¿Quiénes tienen derecho a recibir alimentos? ¿En qué consiste el delito de la inasistencia alimentaria? ¿Y qué elementos deben demostrar la fiscalía para obtener una condena? ¿Qué diferencias existen entre un proceso civil y un proceso por alimentos penal? ¿Qué consecuencias jurídicas pueden enfrentar quienes incurren en esta conducta? Al final, esta exposición con ustedes tendrá una comprensión integral del delito de la inasistencia alimentaria y podrán identificar sus elementos, sus fundamentos legales y la importancia dentro del sistema jurídico colombiano. Los invito entonces a iniciar este recorrido académico fantástico en 10 capítulos que espero les sirvan muchísimo en sus estudios de derecho. ¿Qué son los alimentos y qué significan en el sentido jurídico? ¿Qué significa la palabra alimento realmente desde el punto de vista jurídico? Cuando escuchamos esta palabra, normalmente pensamos en comida. Sin embargo, para el derecho colombiano el concepto es muchísimo más amplio. Jurídicamente, los alimentos comprenden todas aquellas prestaciones necesarias para garantizar la subsistencia y el desarrollo digno de una persona. Jurídicamente, los alimentos comprenden todas aquellas presentaciones necesarias para garantizar la subsistencia y el desarrollo digno, amplio, adecuado de una persona. Por esta razón, cuando un juez fija una cuota alimentaria, no solamente tiene en cuenta costos de alimentación, sino también hay otros aspectos indispensables para asegurar una vida digna al individuo al que se le debe pagar. Entre ellos podemos mencionar la alimentación, la vivienda, el vestido, la atención en salud, los medicamentos cuando sean necesarios, la educación, los gastos escolares, la recreación, especialmente cuando se trata de menores de edad, y en general todas aquellas necesidades básicas e indispensables para el desarrollo integral de una persona. Es importante recordar que
este deber tiene un profundo fundamento constitucional. La Constitución Política de Colombia reconoce la protección especial de la familia y establece que los niños y niñas adolescentes tienen derechos prevalentes, los cuales deben ser garantizados por la familia, la sociedad o por el Estado. En consecuencia, la obligación alimentaria no constituye un acto de solidaridad voluntaria, no es un favor, es que una persona le hace a otra, no, es un derecho que esa otra persona vulnerable tiene. Se trata de un verdadero deber jurídico cuyo incumplimiento puede generar consecuencias tanto civiles como penales. Ahora bien, surge otra pregunta muy importante. ¿Quiénes tienen derecho a recibir estos alimentos? En el término general, la legislación colombiana establece que los padres tienen el deber de suministrar alimentos a sus hijos menores de edad. Igualmente, la ley contempla otros casos en los cuales determinadas personas pueden reclamar alimentos cuando exista un vínculo familiar y se cumplan los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, es importante aclarar que la existencia de una obligación alimentaria no significa que cualquier incumplimiento constituya automáticamente un delito. En muchos casos, el conflicto puede resolverse mediante procesos civiles o de familia, cuyo objetivo principal es obtener el pago de las cuotas adecuadas. El derecho penal interviene única y exclusivamente cuando el incumplimiento reúne todos los requisitos previstos por la ley para configurar el delito de inasistencia alimentaria. Esta diferencia resulta fundamental porque permite comprender que no toda deuda alimentaria genera una responsabilidad penal. Como veremos más adelante, será necesario analizar aspectos como la capacidad económica del obligado, la existencia de una obligación legal, la ausencia de una justa causa para incumplir y los demás elementos que exige el Código Penal. Con estos conceptos claros, ya estamos en condiciones de estudiar el delito de inasistencia alimentaria propiamente dicho, tema que abordaremos en los siguientes capítulos mediante el análisis del artículo 233 del Código Penal colombiano. Capítulo 3. El delito de inasistencia alimentaria. Vamos a hacer un análisis del artículo 233 del Código Penal colombiano. Ahora que hemos comprendido qué significa la obligación alimentaria y cuál es su fundamento jurídico, es el momento de analizar el delito de inasistencia alimentaria, regulado, como les dije, en el artículo 233 del Código Penal colombiano. Este artículo establece que incurre en este delito quien sin justa causa se sustraiga del cumplimiento de la obligación legal de suministrar alimentos a la persona que tiene derecho de recibirlos. A simple vista, la norma parece sencilla. Sin embargo, detrás de estas pocas palabras existen varios elementos jurídicos que deben analizarse cuidadosamente para determinar si realmente se configura el delito. Lo primero que debemos destacar es que toda persona que deja de pagar una cuota alimentaria comete automáticamente un delito. No toda persona que deja de pagar una cuota alimentaria comete automáticamente un delito. ¿Por qué? Este es uno de los errores más comunes que existen entre la ciudadanía. Muchas personas creen que basta con dejar de pagar una o dos cuotas para ser condenados penalmente. Sin embargo, el derecho penal colombiano exige mucho más que la simple existencia de una deuda. El elemento más importante que encontramos en la norma es la expresión sin justa causa. Aquí está la diferencia. ¿Qué significa esto? Significa que el incumplimiento debe ser voluntario e injustificado. Por ejemplo, imaginemos el caso de un padre que tiene un empleo estable, recibe un salario suficiente y cuenta con la capacidad económica para cumplir la cuota alimentaria fijada por un juez o acordada en una conciliación. A pesar de ello, decide no pagar porque considera que no desea seguir ayudando económicamente a su hijo o porque mantiene conflictos personales con la madre del menor. En este caso, si se demuestra que tenía capacidad económica y que decidió incumplir voluntariamente, podría configurarse un delito de inasistencia alimentaria. Analicemos ahora un escenario diferente. Supongamos que esa misma persona pierde su empleo, sufre una enfermedad grave que le impide trabajar y enfrenta una situación económica extraordinaria que le impide o le imposibilita temporalmente cumplir con la obligación alimentaria.
En estas circunstancias, el juez deberá estudiar si realmente existió una justa causa que explique el incumplimiento. Es decir, el derecho penal no castiga la pobreza ni sanciona a quien verdaderamente no puede cumplir por circunstancias ajenas a su voluntad, y esto es importante de saber. Lo que sanciona es la conducta de quien, pudiendo cumplir con la obligación, decide no hacerlo de manera injustificada. Este aspecto refleja uno de los principios fundamentales del derecho penal. La responsabilidad penal siempre debe analizarse caso por caso, entendiendo las circunstancias particulares del investigado. Ahora bien, surge otra pregunta y muy importante también: ¿cuál es el bien jurídico protegido en este delito? El bien jurídico protegido es la asistencia familiar, entendida como el deber de solidaridad y de protección que existe entre los miembros de una familia. Más específicamente, la ley busca garantizar que las personas con derecho a recibir alimentos puedan satisfacer sus necesidades básicas y vivir en condiciones dignas, compatibles con la dignidad humana. Por ello, este delito no protege únicamente el patrimonio o un patrimonio económico. Lo que realmente protege son los derechos fundamentales con la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, el desarrollo integral de quienes dependen económicamente de otra persona. Esta protección adquiere una relevancia especial cuando las víctimas son niños, niñas u adolescentes, ya que la Constitución Política de Colombia establece que sus derechos son prevalentes y deben recibir una protección reforzada por parte de la familia, la sociedad y el Estado. No olvidemos, y más adelante hablaremos de eso, que el adulto mayor tiene y goza de estos mismos beneficios. En consecuencia, cuando una persona incumple injustificadamente su obligación alimentaria, no solo afecta el patrimonio del beneficiario, sino que pone en riesgo derechos fundamentales indispensables para su desarrollo. También es importante mencionar que la Ley 2097 del 2021 fortaleció diversos mecanismos para facilitar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y mejorar la protección de los beneficiarios. Sin embargo, esta ley no eliminó los requisitos que deben demostrarse para que exista responsabilidad penal. Por ello, durante un proceso penal, será indispensable que la Fiscalía demuestre cada uno de los elementos exigidos por el tiempo penal, o mejor dicho, por el tipo penal, respetando siempre el debido proceso y el principio de la presunción de inocencia. Recordemos que en Colombia toda persona se presume inocente hasta que un juez de la República determine mediante sentencia ejecutoria o ejecutoriada que es responsable de la conducta investigada. Por consiguiente, no basta con afirmar que existe una deuda alimentaria, es necesario acreditarla, que el obligado tenía el deber legal de suministrar alimentos, contaba con las capacidades para cumplir esta responsabilidad y aún así decidió incumplir sin una causa válida o sin una justa causa. Como podemos observar en el artículo 233 del Código Penal, protege mucho más que una obligación económica. Su verdadera finalidad consiste en garantizar la protección de una persona que depende de otra para satisfacer sus necesidades esenciales y asegurar una vida digna. Ahora que conocemos el concepto del artículo 233 del Código Penal y comprendemos cuál es el bien jurídico protegido por esta conducta, en el siguiente capítulo analizaremos los elementos estructurales del delito de inasistencia alimentaria. Estudiaremos también quién puede ser el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo, cuál es la conducta punible, qué exige el elemento subjetivo y cuáles son los requisitos de la Fiscalía debe probar para obtener una sentencia condenatoria. Nos vemos. Seguimos entonces con nuestro capítulo 4, elementos del delito de la inasistencia alimentaria. Hasta este momento hemos estudiado el concepto de alimentos, el fundamento jurídico de esta obligación y el contenido del artículo 233 del Código Penal. Sin embargo, para comprender verdaderamente este delito debemos analizar los elementos que lo conforman. El derecho penal, o en el derecho penal, todo delito está integrado por una serie de elementos que deben demostrarse plenamente durante el proceso. Si uno solo de ellos falta,
no podrá haber una responsabilidad penal. Comencemos con el sujeto activo, es decir, la persona que puede cometer el delito. En la inasistencia alimentaria, el sujeto activo es quien tiene una obligación legal de suministrar alimentos. Generalmente se trata del padre o la madre respecto de sus hijos, aunque también puede corresponder a los familiares cuando la ley así lo establece. Por ejemplo, los hijos que necesitan mantener a un adulto mayor que ya no tiene la capacidad para mantenerse solo, ni para trabajar, ni para subsistir, o se encuentra enfermo. En segundo lugar, encontramos el sujeto pasivo, que es aquí la persona afectada por el incumplimiento, el hijo, el padre, etc. Normalmente serán los hijos menores de edad, pero también pueden ser otras personas que tengan derechos legales a recibir alimentos, siempre que se cumplan los requisitos previstos en la legislación colombiana. Ahora analicemos la conducta punible. La conducta consiste en sustraerse sin justa causa del incumplimiento de la obligación alimentaria. Esta sería la conducta punible. La palabra sustraerse significa evitar deliberadamente el cumplimiento del deber legal. No basta con un retraso ocasional o una dificultad económica pasajera. Debe existir un incumplimiento injustificado. Otro elemento fundamental es la existencia previa de una obligación legal. Esta obligación puede provenir directamente de la ley, de una sentencia judicial o de un acuerdo conciliatorio legalmente válido. Es decir, la Fiscalía debe demostrar que realmente existía el deber jurídico de suministrar alimentos. Además, debe acreditarse que el investigado tenía la capacidad económica para cumplir. Este aspecto resulta determinante porque el derecho penal no sanciona la imposibilidad material de pagar, sino la decisión voluntaria de incumplir cuando existen los medios para hacerlo. En muchos procesos penales, uno de los principales debates gira precisamente alrededor de este punto. La Fiscalía intentará demostrar que el investigado contaba con los ingresos, patrimonios o con la capacidad económica adecuada y suficiente. Por su parte, la defensa podrá presentar pruebas para demostrar que existían circunstancias excepcionales que impedían cumplir con esta obligación. Otro elemento indispensable es el dolo. En el derecho penal, el dolo significa que la persona conoce la existencia de su obligación y aún así decide incumplirla voluntariamente. No se requiere que exista mala fe o intención de perjudicar al beneficiario, basta con demostrar que el obligado conocía su deber y decidió simplemente no cumplirlo. Finalmente, corresponde al juez valorar todas las pruebas presentadas durante el proceso y determinar si realmente concurren todos los elementos del delito. Este análisis debe realizarse respetando principios fundamentales como la presunción de inocencia, el debido proceso y la valoración integral de las pruebas. En conclusión, la inasistencia alimentaria no se configura únicamente por existir una deuda. Es necesario demostrar la obligación legal, el incumplimiento injustificado, las capacidades económicas del obligado y la existencia de dolo. Solo cuando todos estos elementos se encuentran plenamente acreditados, podrá hablarse de responsabilidad penal. Ahora que conocemos cuáles son los elementos que configuran este delito, resulta necesario comprender cómo actúan las autoridades cuando una persona presenta una denuncia por inasistencia alimentaria. Ese será precisamente el tema de nuestro siguiente capítulo, que es el capítulo 5. Procedimientos penal de los casos de inasistencia alimentaria. Aquí veremos cuál es ese procedimiento o procedimientos penales en estos casos. Una vez comprendidos los elementos del delito, surge una pregunta muy importante. ¿Qué sucede cuando una persona considera que está siendo víctima de inasistencia alimentaria? Lo primero que debemos aclarar es que el proceso penal no inicia automáticamente con el simple incumplimiento de una cuota alimentaria. Generalmente, el interesado presenta una denuncia, primero que todo, ante la Fiscalía General de la Nación, aportando los documentos que demuestran la existencia de una obligación alimentaria y el incumplimiento de la misma por parte de la persona que lo debe hacer. Entre estos documentos pueden encontrarse una sentencia judicial, un acta de conciliación, registros de pago, certificaciones y cualquier otra prueba que permita establecer los hechos. Recibida la denuncia, la Fiscalía inicia la etapa de investigación. Durante esta fase, el fiscal recauda pruebas
solicita documentos, entrevista a testigos y verifica aspectos fundamentales como la existencia de la obligación alimentaria, el incumplimiento, la capacidad económica del investigado y las razones por las cuales dejó de cumplir con esta obligación. Es importante recordar que la Fiscalía no puede limitarse a demostrar que existe una deuda. También debe establecer si el investigado tenía realmente la posibilidad económica de cumplir y si el incumplimiento fue injustificado. Una vez reunidos los elementos probatorios suficientes, el fiscal podrá formular imputación ante un juez de control de garantías. En esta audiencia se informa formalmente al investigado cuál es el delito que se le atribuye y cuáles son los hechos jurídicamente relevantes. Posteriormente, continúa el proceso con las demás etapas previstas en el Código de Procedimiento Penal, incluyendo la acusación, la audiencia preparatoria y finalmente el juicio oral. Durante el juicio, tanto de la Fiscalía como de la defensa presentarán las pruebas y los argumentos. Será el señor juez quien, valorando todas las pruebas de manera imparcial, determine si la responsabilidad penal quedó demostrada más allá de toda duda razonable. Es importante destacar que en muchas oportunidades estos procesos concluyen con el cumplimiento voluntario de las obligaciones alimentarias, especialmente cuando el investigado decide ponerse al día con todas las cuotas adeudadas. No obstante, ello depende de las circunstancias particulares de cada caso y de las decisiones adoptadas por las autoridades competentes. Finalmente, el juez encuentra demostrado todos los elementos del delito. Si así lo hace, podrá dictar sentencia condenatoria e imponer las sanciones previstas en la ley. En caso contrario, si las pruebas no son suficientes o existe una causa que justifique el incumplimiento, deberán absolver al acusado. Como podemos observar, el proceso penal busca garantizar un equilibrio entre dos intereses igualmente importantes: proteger el derecho de quien necesita los alimentos, pero al mismo tiempo respetar plenamente las garantías procesales de la persona investigada. Hasta ahora hemos analizado el procedimiento mediante el cual se investiga este delito. En el próximo capítulo estudiaremos las consecuencias jurídicas de la inasistencia alimentaria, las penas previstas en la legislación colombiana y los efectos que una condena puede generar tanto para el responsable como para su entorno familiar. Entramos ahora al capítulo 7, jurisprudencia relevante, sobre el delito de inasistencia alimentaria. Hasta el momento hemos estudiado la Constitución, la ley y el procedimiento penal. Sin embargo, en derecho no basta con conocer las normas estrictas, también es indispensable comprender cómo las interpretan los jueces. Ese conjunto de decisiones judiciales recibe el nombre de jurisprudencia y constituye una herramienta fundamental para aplicar correctamente las normas jurídicas. En Colombia, dos de las altas cortes han desarrollado este tema, como la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. La Corte Constitucional ha señalado en múltiples decisiones que el derecho de alimentos guarda una relación directa con los derechos fundamentales como la vida digna, la salud, la educación, el desarrollo integral y la protección especial de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Esto significa que el incumplimiento de una obligación alimentaria no afecta únicamente al patrimonio económico del beneficiario, sino que puede poner en riesgo su desarrollo físico, emocional y social. Por esta razón, el Estado debe adoptar medidas eficaces para garantizar que quienes tienen derecho a recibir alimentos puedan acceder efectivamente a ellos. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha reiterado que el delito de inasistencia alimentaria no puede configurarse únicamente por la existencia de una deuda, como ya lo hemos hablado varias veces. En varias decisiones ha explicado que el juez debe analizar cuidadosamente si el investigado tenía la capacidad económica para cumplir con la obligación y pese a ello decidió incumplir sin justa causa. Este criterio resulta especialmente importante porque evita que el derecho penal castigue a personas que realmente se encuentran en una situación de imposibilidad económica. Las altas cortes también han resaltado la importancia
del principio de interés superior del menor. Este principio implica que cuando el beneficiario de la obligación alimentaria es un niño o una niña o un adolescente, todas las autoridades deben adoptar las decisiones que mejor protejan sus derechos. En consecuencia, el análisis judicial siempre debe buscar el equilibrio entre la protección efectiva del beneficiario y el respeto por las garantías procesales de este investigado. Otro aspecto relevante a desarrollar o desarrollado por la jurisprudencia consiste en recordar que el proceso penal no sustituye los procesos de familia. Cada uno cumple funciones totalmente diferentes. Los jueces de familia buscan garantizar el pago de los alimentos y resolver los conflictos familiares, mientras que los jueces penales determinan si una conducta constituye un delito y si deben imponerse sanciones. Esta diferencia permite comprender que ambos procedimientos pueden coexistir sin fusionarse. En conclusión, la jurisprudencia colombiana ha fortalecido la protección del derecho de los alimentos, pero al mismo tiempo ha insistido en que ninguna persona puede ser condenada sin que se demuestre plenamente todos los elementos de un delito. Así pues, después de conocer cómo interpretan este delito las altas cortes, pasaremos a estudiar algunos casos prácticos que nos permitirán aplicar todos estos conceptos aprendidos hasta el momento en casos concretos. Capítulo 8. Casos prácticos de la inasistencia alimentaria. Una de las mejores formas de comprender una institución jurídica consiste en aplicarla a situaciones concretas, como vamos a hacer en este caso. Por ello, analizaremos 3 casos hipotéticos que nos ayudarán a identificar cuándo podría configurarse el delito de inasistencia alimentaria y cuándo no. Caso número 1. Carlos es el padre de un niño de 8 años. Un juez de familia fijó una cuota alimentaria mensual que Carlos ha venido pagando durante varios años. Posteriormente, obtiene un empleo con buenos ingresos, pero dice dejar de pagar porque considera que la madre del menor administra mal el dinero. Durante 8 meses no realiza ningún pago, pese a que mantiene un salario estable. En este caso existen indicios de que podría configurarse un delito de inasistencia alimentaria, ya que el obligado tenía capacidad económica y decidió incumplir esto voluntariamente. Corresponderá a la fiscalía demostrar estos hechos y al juez valorar las pruebas antes de emitir una decisión. Caso número 2. María tiene la obligación de suministrar alimentos a su hija. Sin embargo, pierde su empleo, permanece varios meses desempleada y demuestra que buscó trabajo, realizó pagos parciales cuando obtuvo dinero ocasionales y mantuvo comunicación permanente con la otra parte para informar su situación. Aquí observamos una realidad distinta. El incumplimiento existe, pero deberá analizarse si realmente hubo una imposibilidad económica que constituyera una justa causa para explicar dicha conducta. Como hemos señalado durante todas estas clases, el derecho penal no castiga la pobreza, sino el incumplimiento injustificado. Caso número 3. Pedro fue condenado a pagar una cuota alimentaria. Durante varios años, ocultó parte de sus ingresos para aparentar insolvencia económica mientras continuaba desarrollando actividades comerciales rentables. La investigación demuestra que poseía bienes, recibía ingresos y utilizaba a terceros para evitar cumplir con la obligación. En un escenario como este, las pruebas podrán evidenciar un incumplimiento deliberado, situación que el juez deberá valorar conforme a las reglas del proceso penal. Estos ejemplos nos permiten comprender que cada caso deberá analizarse individualmente. No existen soluciones automáticas. Los jueces deberán valorar las pruebas, escuchar a las partes y aplicar los principios constitucionales y legales correspondientes. Precisamente esa es una de las mayores fortalezas del sistema judicial colombiano. Cada decisión debe estar sustentada en las pruebas legalmente obtenidas y no únicamente en afirmaciones de las partes. Ahora que hemos aplicado la teoría a las situaciones reales,
En el siguiente capítulo resolveremos algunas de las preguntas más frecuentes sobre este delito y aclararemos varios errores que suelen presentarse en esta práctica. Entramos entonces al capítulo 9. Preguntas frecuentes, errores comunes y recomendaciones. A lo largo de esta clase hemos estudiado el concepto de alimentos, el funcionamiento constitucional de esta obligación y el delito de inasistencia alimentaria, sus elementos, el procedimiento penal, las consecuencias jurídicas y la jurisprudencia y algunos casos prácticos. Sin embargo, en la práctica todavía existen muchas dudas sobre este tema. Por ello, en este capítulo responderemos algunas de las preguntas más frecuentes y aclararemos varios errores comunes. Primera pregunta: ¿dejar de pagar una cuota alimentaria durante 1 o 2 meses significa que automáticamente se comete un delito? No. Como vimos durante la clase, la sola existencia de una deuda no configura por sí misma el delito de la inasistencia alimentaria. Será necesario analizar o hacer un análisis si existía una obligación legal o no, si el obligado tenía capacidad económica para cumplir y si el incumplimiento ocurrió sin justa causa. Esto es muy importante. Segunda pregunta: ¿qué sucede si el obligado pierde su empleo? La pérdida del empleo no elimina automáticamente la obligación alimentaria. No obstante, sí constituye una circunstancia que debería ser analizada por las autoridades para determinar si existía una imposibilidad real de cumplir la obligación. En estos casos, lo recomendable es acudir oportunamente al juez o a un centro de conciliación para solicitar la modificación de la cuota alimentaria en lugar de simplemente dejar de pagar. Tercera pregunta: ¿puede una persona ir a prisión por este delito? Y la respuesta es sí. La legislación colombiana contempla sanciones penales para quienes tienen la obligación y la capacidad de cumplirla. Si incumplen injustificadamente el deber de suministrar alimentos, debe ser castigado. Sin embargo, toda decisión deberá adoptarse respetando el debido proceso y únicamente después de que un juez determine la responsabilidad penal. La cuarta pregunta: ¿el proceso penal reemplaza el proceso de familia? Y ya habíamos hablado, y la respuesta es no. Ambos procesos tienen finalidades diferentes. El proceso de familia busca garantizar el pago de los alimentos y proteger los derechos del beneficiario. El proceso penal pretende establecer si la conducta constituye un delito y si debe imponerse una sanción. ¿Cuáles son los errores más comunes? Existen varias creencias equivocadas sobre este delito. Una de ellas consiste en pensar que la obligación alimentaria desaparece cuando el padre o la madre deja de convivir con el hijo. La otra: esto es completamente falso. La obligación de los alimentos nace con el vínculo jurídico entre ambas partes y no por la convivencia. Otro error frecuente consiste en creer que el dinero entregado como alimentos beneficia únicamente al padre o a la madre que tiene la custodia. En realidad, la cuota alimentaria está destinada a cubrir las necesidades del hijo y de la persona beneficiaria. También es un error pensar que en los conflictos personales entre los padres se justifica que se deje cumplir con esta obligación alimentaria. Las diferencias de pareja nunca pueden trasladarse a los hijos. Finalmente, es importante recordar que el mejor camino siempre será el diálogo, la conciliación y el cumplimiento voluntario de estas obligaciones. Los procesos judiciales deben entenderse como el último recurso cuando las partes no lograron solucionar sus diferencias. Después de responder a estas preguntas, hemos llegado al final de nuestro recorrido académico. En el último capítulo presentaremos las conclusiones generales de esta clase y una reflexión sobre la importancia social y jurídica del derecho de alimentos. Siendo así, entramos entonces al capítulo 10, conclusiones y reflexión final. Hemos llegado al final de esta clase sobre el delito de inasistencia alimentaria. Durante este recorrido analizamos el concepto jurídico de alimentos, su fundamento constitucional, la regulación prevista en el artículo 233 del Código Penal colombiano, los elementos del delito, el procedimiento penal, las consecuencias jurídicas, la jurisprudencia y diversos casos prácticos que nos permitieron contemplar
y comprender cómo se aplica esta figura en la realidad. Como conclusión final, podemos afirmar que la obligación alimentaria constituye uno de los deberes más importantes dentro del derecho de familia. Detrás de esa obligación se encuentran derechos fundamentales como la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, el desarrollo integral de quienes dependen económicamente de otra persona, y por esta razón el Estado colombiano ha considerado necesario establecer mecanismos civiles, administrativos y penales que permitan garantizar el cumplimiento de la misma. Sin embargo, también aprendimos que el derecho penal debe aplicarse con prudencia. Ninguna persona puede ser condenada únicamente por existir una deuda alimentaria. Será indispensable demostrar con todos los elementos que exige el tipo penal y respetar plenamente las garantías constitucionales del investigado, especialmente el debido proceso y la presunción de inocencia. Este equilibrio refleja uno de los principios fundamentales del Estado social de derecho: proteger a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad sin sacrificar los derechos de quien es investigado. Desde una perspectiva ética, la obligación alimentaria trasciende el ámbito jurídico. Cumplir con ella significa asumir responsabilidades, los deberes derivados de la familia, contribuir al bienestar de los hijos y garantizar condiciones adecuadas para su crecimiento y su desarrollo. Más allá de las sanciones legales, el verdadero propósito de estas obligaciones es fortalecer la solidaridad familiar y proteger el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, o en su caso, gente que necesite el apoyo o gente que en su estado de adultez no puede, o por su estado de adultez y salud no puede valerse por sí mismo. Quisiera finalizar con una reflexión. Una sociedad verdaderamente justa no es aquella que impone más castigos, sino aquella que en las personas comprende la importancia de cumplir voluntariamente con sus derechos. Cuando un padre o una madre cumple con su obligación alimentaria, no solo está obedeciendo una norma jurídica, está contribuyendo al desarrollo de un ser humano y al fortalecimiento de una familia como núcleo fundamental de la sociedad. Bueno, espero que esta explicación haya permitido comprender de manera clara el alcance del delito de inasistencia alimentaria y la importancia de su regulación dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Muchísimas gracias por su atención. Ha sido un gusto compartir este espacio académico con ustedes. Que estén muy bien.